Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Hoy les voy a hablar sobre la dilatación de los sólidos. Bien, empezamos con la dilatación de los sólidos. Este se le llama al cambio de dimensiones que expresan los sólidos, líquidos y gases. Va dependiendo de la variación de la temperatura. Los fenómenos que nos rodean muestran que los sólidos se dilatan cuando se calientan. Aumenta su longitud y volumen y su superficie. Cuando este se enfría, hay una dilatación que se contrae, hace que se ocurre en tres dimensiones, que es largo, ancho y alto. La dilatación de los sólidos, tal como la longitud, alto o ancho, se produce al aumentar la temperatura. La dilatación del agua se caracteriza porque se dilata al aumentar la temperatura, siendo esta su dilatación volumétrica una de 10 veces la dilatación de los sólidos. Sin embargo, el líquido más común, que es el agua, se los comporta de diferente manera que otros líquidos. La curva de la hidratación del agua muestra el comportamiento de su tenacidad. La hidratación irregular es cuando se tarda en congelarse y aumentar el volumen a un hielo y tiene mayor volumen cuando está descongelado. También les vamos a hablar que existen tres tipos de dilatación: la dilatación lineal, superficial y cúbica. La dilatación lineal predomina la vibración en tres dimensiones en un cuerpo, es decir, el largo, el ancho y el alto. También verifica el volumen del cuerpo. La dilatación superficial es aquella en la que predominan las vibraciones en dos dimensiones. Y la dilatación cúbica es el incremento de volumen de un cuerpo en forma de sólido, geométrico por su aumento interno de temperatura. Y esto sería de mi parte, gracias. Hablaré sobre la dilatación superficial. Bueno, ¿qué es la dilatación superficial? Es la expansión de una superficie que experimenta un cuerpo al ser calentado. El fenómeno de dilatación superficial se presenta por lo general en placas metálicas o en láminas muy delgadas, donde podemos apreciar su espesor. Cuando un área o superficie se dilata, hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción. Por ejemplo, una lámina metálica aumenta su largo y ancho, lo que significa incrementando su área, como vemos en esta imagen. La dilatación del área o superficie se diferencia de la dilatación lineal, por lo que implica un incremento de área. Cuando un cuerpo es sometido a cambios de temperatura, experimenta variación de su área superficial. Dicha variación también se puede expresar en términos porcentuales. Para calcular este incremento podemos emplear la fórmula. Quiere decir que la variación de su área superficial expresa un porcentaje, es igual a la división del valor de dicha variación superficial entre el valor del área superficial inicial. Todo ello multiplicado por 100. Y a continuación les dejaré ejemplos. La dilatación volumétrica se refiere al aumento de las dimensiones de un sólido a lo largo, ancho y alto que sufre un cuerpo cuando aumenta su temperatura. La dilatación volumétrica depende del volumen inicial que tenía el sólido antes de dilatarse. Las sustancias pueden expandirse al aumentar o disminuir su temperatura. Un ejemplo es el agua. Se expande cuando su temperatura es mayor a 4 grados Celsius o también se expande cuando su temperatura disminuye de 4 grados Celsius a 0 grados Celsius. Un ejemplo de ello es cuando agregamos agua en un recipiente y posteriormente lo metemos al congelador.
Durante el tiempo en el que el recipiente se queda dentro del congelador, el agua se congela, lo que ocasiona que cuando sacamos el recipiente y queremos sacar el hielo, este se encuentra tan comprimido que es muy difícil obtenerlo. Coeficiente de dilatación volumétrica en líquidos de uso común a una temperatura inferior a los 100 grados. Ejercicio. Una barra de aluminio de 0.5 metros cúbicos de volumen experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados. Posteriormente se calienta a 45 grados. ¿Cuál será su volumen final? Agregamos datos y sustituimos de acuerdo a la fórmula. El volumen final es igual a 0.50 metros cúbicos. Mi nombre es Ariadna Cruz Méndez, curso el quinto semestre en la especialidad de técnicos en servicios de hotelería y yo les voy a explicar sobre la dilatación irregular o anómala del agua. Para empezar, la dilatación proviene del latín, el cual significa extenderse. Es por eso que al proceso de separación o extensión del agua de los líquidos o incluso de cualquier objeto se le conoce como dilatación. La dilatación térmica es un fenómeno el cual ocurre cuando un objeto cambia de tamaño. En este caso, el agua cambia su tamaño por la temperatura. Se conoce que los líquidos tienen 10 veces mayor tamaño al de los sólidos. Es por eso que entre un 0 y un 4 grados centígrados el agua se contrae ya que está tibia o caliente, mientras que por encima de los 4 grados centígrados esta se dilata porque cambia ya sea de líquido a sólido, por el frío la va a congelar. Esto ayuda ya que en los polos norte, en los polos en sí, se necesita que el agua esté siempre congelada, o sea, que esté dilatada, porque en ella habitan algunos osos o pingüinos o otros animales. Por eso es que la temperatura ayuda mucho para que el agua pueda dilatarse o bien contraerse. Un ejemplo de esto sería que, por ejemplo, esta botella, si nosotros la llenamos y la metemos a un congelador, en unos minutos estará fría, mientras que si nosotros esperamos más tiempo, esta va a tender a congelarse y puede que rompa la botella por la presión y por el frío, ya que como se dilata, esta crece y hace que tenga menos espacio, ya que los sólidos tienen un mayor espacio que los líquidos.